Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor esté con todos y todas. Será siempre mi mejor deseo y mi oración. Nos vemos de nuevo, como siempre, compartiendo esta pequeña reflexión pastoral en el mejor deseo de que sea de edificación para todos nosotros. Espero que todos estén bien al momento de estar escuchándome y mirándome en esta oportunidad y que de no ser así, como comunidad, tengamos siempre la humildad y la sapiencia de comunicarnos y compartir con los demás cómo está nuestra vida. Hoy yo quiero compartir un temita que es de esos que por lo menos a mí me llaman poderosamente la atención y que está muy relacionado con esta decisión fundamental que algunos seres humanos hemos tomado de constituirnos en seguidores de Jesús como maestro, de Jesús como el ejemplo de quien vivió para dejarnos una huella y que podamos seguir sus pisadas. Este tema de la decisión del seguimiento tiene una serie de implicaciones que son muy importantes. Quizás una de las primeras cosas que quisiera dejar claro es que no es una experiencia religiosa tradicional. La decisión de seguir a Jesús es una decisión que más bien tiene algo que ver, o todo lo tiene que ver, con una nueva práctica de espiritualidad que con una forma de práctica religiosa. Seguir a Jesús es asumir una nueva vida, un nuevo proyecto, una nueva tarea, en la que no hay marcha atrás, o por lo menos ese es el deseo que tiene Dios para quienes toman la decisión de seguirle, porque les permite tomar la decisión desde su plena libertad, sin coacción de ninguna especie, de tal manera que si yo decido desde mi libertad, en el mejor de los casos, debería de ser una decisión perenne, permanente. Que aún con los altibajos que tiene la vida, mi decisión no sea afectada por ellos. Quiero compartir algunas cositas que tengo aquí para todos ustedes, que tienen que ver con esa decisión. ¿Qué es esa decisión? ¿Qué implica esa decisión? Entonces, tengo aquí algunos pensamientos. La llamada que hace Dios a usted y a mí a seguirle para asumir con él una nueva tarea, un nuevo compromiso, una nueva misión, no implica que yo para hacer eso tenga que estar ocioso, que si no tengo nada que hacer, entonces asumo el llamado de Dios para hacer algo en la misión de Dios. No es así. Normalmente el llamado lo hace Dios a todos y a todas quienes estamos normalmente muy ocupados. El otro aspecto de esta idea de una invitación, de un llamado a seguir, implica que hay un maestro consolidado y una enseñanza consolidada. Y por otro lado, un discípulo o un prospecto de discípulo que desea asumir a ese maestro como su maestro y esa enseñanza como su nueva forma de vida. También no se presenta esta invitación a seguir a Jesús como una alternativa cambiante. O sea, no es algo que
que esté relacionado necesariamente con el entusiasmo, con las emociones. Más bien es un llamado para que se tome como decisión en calma y con racionalidad. Dios llama a hombres y a mujeres a seguirle igualmente. Y si en un momento dado les llama a ministerios específicos, los llamará igual. Solo que requiere que las personas estén dispuestas para hacer la tarea que son llamadas. El llamamiento también es una excitativa que no anula nuestra libertad como individuos, pero sí nos compromete con una decisión radical. Sigo siendo libre, pero ahora es una libertad en Cristo y una libertad que tiene ya un compromiso también. Un compromiso, reitero, asumido totalmente, racionalmente, que puedo haber rechazado, pero lo retomé. Acudí a un llamado y pues ahora voy a asumir la tarea que el llamado corresponde. Una de las cosas que me llama la atención cuando nosotros entendemos el llamado de Dios a nuestra vida es que hay un rompimiento con el pasado. Pero es un rompimiento con ese pasado que nos tenía alejados de Dios. No es que cuando venimos a Cristo y hacemos nueva nuestra vida, rompemos con todo, con todos. No. O sea, rompemos con aquel pasado que nos alejó de Dios, con aquel pasado que nos tenía en las tinieblas, para tener un nuevo presente y particularmente un nuevo futuro, en donde voy a ser acompañado por muchos y que también voy a ser acompañado con personas que han estado allí en mi vida, en mi pasado, mis familiares, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis amigos. De tal manera que el rompimiento con el pasado es un rompimiento con el pasado trágico, con el pasado oscuro, no con el pasado humano y normal que todos tenemos, y es importante que lo hayamos tenido. Y pensé en algunas cosas que son interesantes y que son muy simbólicas cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús. Y me recordé un pasaje en el Antiguo Testamento que no tiene que ver con Jesús, pero le vamos a encontrar un cierto paralelismo con la invitación que Jesús hace a usted y a mí para seguirle. Es el caso que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, de el llamado que hace Elías a Eliseo. Y la acción simbólica que Eliseo hace para mostrar que él está entendiendo de lo que se refiere al llamado de su maestro Elías, y que no solamente la entiende, sino que la va a asumir como parte integral de su nueva vida. Y el texto dice así: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Y le dijo: permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso. Dijo él: y luego te seguiré. Anda, ve, le dice Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Es muy interesante esta experiencia. Es posiblemente Eliseo ya conocía, obviamente, a Elías, conocía algunas de las cosas que Elías había hecho,
seguramente había escuchado la historia de Elías cuando se enfrentó a los 850 falsos profetas de Acab. Había compartido seguro con Elías algunas historias que ya el pueblo tenía de él. Cuando recibe la invitación, inmediatamente decide ir a hacer una acción que era propio de las costumbres de la época. Una separación de los progenitores, de los padres, implicaba una despedida. No podía ser un abandono del hogar. Las costumbres hablaban de una despedida, y que en algunos la despedida implicaba esperar hasta que los padres murieran para irse a otro lado. En este caso, él pudo despedir con un beso a sus padres y seguir a Elías. Era la nueva vida, era un nuevo proyecto, era la posibilidad de no volver a casa. Eso me hizo pensar mucho en que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, es un seguir a Jesús que implica un nuevo proyecto, una forma nueva de ver el mundo, y también un rompimiento, como lo dije antes, con el pasado que puede entorpecer mi nuevo caminar. Jesús también tuvo la oportunidad de encontrarse con personas en su ministerio con muchos deseos de seguirle, pero también personas que por sus ocupaciones y sus costumbres tenían también anclajes en sus vidas familiares, en sus vidas sociales. Y para Jesús era muy importante que las personas se desanclaran de la vida anterior para que pudiesen entender el llamado y convertirse en seguidores de Jesús. Y nos narra el texto en Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. Dice así Mateo: Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús contesta: Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este es otro buen momento para reflexionar acerca de lo que es el seguimiento. Por un lado, encontramos a Jesús con su grupo de discípulos y seguidores, pero muchas más personas que se acercaban para ver de qué se trataba ese nuevo mensaje, esa nueva esperanza, esa propuesta de nueva vida. Y nos dice el texto que un escriba se le acerca y le manifiesta su deseo de seguirlo. Y lo primero que Jesús hace es tratar de hacerle ver que seguirle a él no era una garantía de provisión y buena vida en términos de lo que se entiende aquí en la tierra, que es mucha prosperidad, mucha riqueza, mucha fama. No, lo primero que Jesús hace es, digámoslo de esta forma, enfriar los ímpetus de ese prospecto de discípulo. Y le dice: bueno, seguirme a mí implica que vas a pasar algunas carencias también, porque yo no soy quien te va a garantizar el resto de tu vida. Quizás como estás pensando quizás en riquezas, en poder, y eso no es lo que yo ofrezco. Y lo dice con esa figura tan interesante de las zorras que tienen madrigueras, pero que él no tiene donde recostar su cabeza. Una cosa interesante de esto es que cuando Jesús propone este seguimiento y ese rompimiento con el pasado, esta costumbre de la gente de decir: yo te voy a seguir, pero deja primero que entierre a mis padres, como le dijo el segundo discípulo. Esto no implicaba, obviamente, que el papá se le había muerto y que tenía que ir a hacer el sepelio.
No, era la forma que la gente tenía de decir, estaré listo cuando ya le dé sepultura a mis papás, cuando ya mis padres mueran, porque eso era un compromiso que estaba muy relacionado con las costumbres y la cultura. Darle fin a los padres antes de tomar decisiones de alejamiento del hogar. Pero bueno, la invitación de Jesús es: deja que los muertos entierren a sus muertos. Que simplemente quiere decir, no te preocupes, sígueme. Habrá otras personas que se van a encargar de enterrar a tus padres. Quizás tenía otros hermanos y otras personas. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunas personas han interpretado esto como que esos muertos son los incrédulos, los que no están siguiendo a Jesús. En realidad esas frases son muy simbólicas y tiene básicamente que ver con deja que otros entierren a tus padres y no pierdas la oportunidad de seguirme ahora. Una cosa importante que yo quería reiterar hoy, que sé que ustedes la conocen, pero solo quería compartirla de esta manera. Y es que nuestro seguimiento a Jesús, aunque requiere de nuestra decisión personal, no tenemos que olvidar que está dentro de el proyecto de Dios para el mundo. O sea que Dios quiere que todos nos constituyamos, y todas, en seguidores y seguidoras del mensaje de Jesús. Y Jesús lo dice de la siguiente manera en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. O sea que la invitación a seguir a Jesús es una invitación a una nueva ocupación. Es la ocupación de sembrar la semilla del reino de Dios. Es ocuparnos en ser testimonio de nuestra fe cristiana y de sembrar esos valores del reino de Dios, esa semilla que va a crecer y que se va a hacer muy grande, como nuestra nueva tarea en nuestro caminar con el Señor. Luego hay una cosa muy interesante que está implicada también en el seguimiento, y es que el seguimiento nos pide que le demos prioridad en la vida a aquellas cosas que tienen que ver con Dios, con la justicia de Dios, con el amor de Dios, con el servicio que Dios quiere hacer al mundo a través de nosotros. Y esta idea de darnos la oportunidad de caminar en este nuevo llamado, lo dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. Él lo entiende con una figura muy bonita, diciendo: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es importante que entendamos esta propuesta, que la entendamos por la siguiente razón. Porque poner la mirada en las cosas de arriba implica pensar prioritariamente en el proyecto del reino de Dios. No es una invitación a quitar los pies de la tierra. No es una invitación a que vivamos etéreamente.
Más bien es una invitación a que pongamos los pies bien puestos en la tierra, pero con nuestro corazón comprometido con el proyecto de Dios que nos vino a enseñar Jesús y que tiene que ver con una nueva vida, con un nuevo mundo, como un nuevo cielo y una nueva tierra, como simbólicamente se dice en otros pasajes de la Biblia. Porque finalmente, mi compromiso con Dios, que es poner la mirada en las cosas de arriba, es también un compromiso conmigo, con mi prójimo, con mi pueblo, con mi sociedad. De tal manera que poner la mirada en las cosas de arriba, de alguna manera, es también tenerla en las cosas de la tierra, pero con una claridad en la que las cosas de la tierra tenemos que contribuir a transformarlas de tal manera que se conviertan en cosas de arriba también. Y eso tiene que ver con la promoción de la paz, con la promoción de la justicia, con la promoción de la equidad. Tiene que ver con una nueva forma de ser persona, de ser sociedad, con una nueva forma de comprometernos con el mundo, con la creación, con el otro, con la otra, con el bienestar de todos. Yo quería compartirles esto porque en muchos de nuestros momentos de la vida posiblemente hemos querido abandonar las cosas del Señor. Y es muy humano. Nos desanimamos por muchas cosas, conflictos en la vida de orden personal, familiar, conflictos de orden social, y surge la pregunta, ¿dónde está Dios que no está haciendo algo por esta situación que estamos viviendo en el mundo? Pero en realidad la propuesta del Señor es a que transformemos esta realidad y constituyamos esto terrenal, pecaminoso, injusto, por algo celestial, en donde hay verdad, vida, oportunidad para todos, dignidad para todos, respeto para todos, y que usted y yo seamos promotores y promotoras de esa nueva vida. Demos gracias al Señor. Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús por habernos invitado a seguirte y por darnos la oportunidad desde nuestra libertad de tomar una decisión de tal trascendencia. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo tus seguidores y seguidoras, aunque a veces las cosas se pongan difíciles, sabiendo que tu proyecto nos lleva a la construcción de un mundo mejor, en donde todos podamos vivir con dignidad, en donde el odio, el egoísmo sea aniquilado y sea sustituido por el amor, el servicio, la confraternidad, la ayuda mutua. Gracias, Señor, por darnos la libertad de decidir y por acogernos en tu seno como seguidores y seguidoras del mensaje de Jesús. Te damos gracias por la vida en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Espero de todo corazón que las cosas sigan bien para todos, y si no siguen muy bien, que siempre mantengamos la idea de estar juntos, de comunicarnos, de fortalecernos mutuamente. Que la gracia de Dios esté con todos y cada uno de ustedes.